Hola, te doy la bienvenida a Hipergrafía, un espacio para conversar sobre el desembarco de la escritura en la vida de autoras y autores. Soy Patricio Contreras, el anfitrión de este podcast. Esta cuarta entrega de Hipergrafía es sobre la escritura de un hombre ordinario en una situación extraordinaria. Nicolás Rojas Sinostroza es un periodista chileno de alma curiosa, fanático de la fotografía, amante de los perros y hacedor de cuentas de Instagram como aloperritogram y Museo de la Propaganda. Tiene además un hermoso libro sobre los juegos de apuestas y azar que se titula Grito y Plata. Nicolás es también un gran amigo. Nos conocemos hace más de una década. Hicimos juntos nuestra práctica profesional y con nuestro amigo Pablo Espinosa cofundamos un proyecto que se llama Ojo en Tinta, una plataforma para hablar de eso que nos gusta tanto: los libros, la lectura, la ilustración. Yo no veo a Nicolás desde principios de 2019, cuando se fue de Chile para cursar un posgrado en Barcelona. Y desde entonces ha estado viajando y registrando, por medio de textos y fotografías, los distintos países y lugares que ha visitado. ¿Por qué usa la frase un hombre ordinario en una situación extraordinaria? El 13 de marzo de 2020, 2 días después que la OMS declarara la pandemia por COVID-19, Nicolás estaba en Sheki, un pueblo en Azerbaiyán, y se preparaba para continuar con su periplo hacia otros países. Pero esa noche, cuando se aprestaba a armar su maleta y abandonar Sheki, un mensaje de texto le advirtió del cierre de fronteras y el inicio de una cuarentena que aún está vigente. Era el único chileno en ese lugar y tenía que escribir sobre su experiencia. Esta entrevista es sobre eso, lo que Nicolás ha visto, leído, escuchado, comido y experimentado durante más de 3 meses en un país extraño, pero que cada día se vuelve más familiar. Esta entrevista es sobre un libro en construcción, y acá podrás escuchar algunos adelantos de lo que Nicolás ha escrito. Una versión escrita, editada y resumida de esta entrevista aparece en un boletín que puedes recibir en tu correo electrónico. Entra a hipergrafia.substack.com y suscríbete. Lo repito, hipergrafia.substack.com. Substack se deletrea SVSTACK. Esta entrevista con Nicolás se realizó a través de mensajes de voz y se prolongó por casi 2 meses. Lo que escucharás ahora es una versión editada del total de mensajes. Espero que la disfrutes. Nico, espero que este mensaje te encuentre bien y muchas gracias por participar de esta entrevista de Hipergrafía. Partamos haciendo un resumen de tu recorrido. En enero del 2019 tú te instalaste en España para cursar un máster en Patrimonio Mundial en la Universidad de Barcelona, y después de eso iniciaste un periplo que te ha llevado por más de 35 países hasta que el COVID-19 te pilló en Sheki, que es un pequeño pueblo en Azerbaiyán, donde al momento de esta entrevista tú ya llevas 6 semanas viviendo en una pieza con una familia musulmana, de la cual espero hablemos también durante esta conversación. Has mencionado que tu plan original era estar ahí una semana y luego continuar la ruta hacia otros países. ¿Qué fue lo que pensaste y lo que sentiste cuando se anunció la cuarentena total en Azerbaiyán y no pudiste salir? Hola Pato, qué gusto saludarte y qué honor formar parte de tu nuevo proyecto Hipergrafía. Estoy muy contento de poder compartir esta experiencia a través de este medio tan innovador y tan multiplataforma. Voy a ser sincero, yo hice una respuesta anoche como a las 1:30 de la mañana, pero me tupí y tenía tanto sueño que partí de nuevo. Ahora son las 4 de la tarde con 11 minutos y bueno, estoy en mi habitación o mi casa o mi refugio o mi estudio, mi lugar de ejercicios, acá en una habitación en Sheki, como bien dijiste, en Azerbaiyán. Te cuento un poquito qué pasó antes de saber que me quedé atrapado. Em, yo estuve antes en este viaje en Georgia, que es otro país que fue soviético. Estuve 3 semanas en Tbilisi, que es la capital,
muy interesante, con una mayoría de cristianos ortodoxos. Y después de eso, preguntando ahí como por dónde seguir el viaje, me hablaron de Azerbaiyán, que era un país distinto, que si bien no era tan lejos, era un país en su mayoría musulmán, pero que compartían el mismo pasado soviético. Y yo tenía una especie de obsesión o de curiosidad con conocer lo que fue la ex Unión Soviética. Me parece que en nuestra cultura se conoce bien poco y nosotros que hemos estado del otro lado, más bien eh, debajo de Estados Unidos, me parecía súper interesante como conocer estos países. Y bueno, una noche tomé un tren desde Tbilisi hasta Bakú, que es la capital de Azerbaiyán. Estuve una semana ahí y luego decidí venir a este pueblito por una ciudad histórica que es Patrimonio del Mundo por la UNESCO y que fue muy importante en el tráfico de mercancías en los tiempos de la Ruta de la Seda. Aquí hay unos lugares que se llaman Caravanserai, que son unos hoteles gigantes donde las personas llegaban con sus carretas y podían descansar después de días y días de viaje entre Oriente y Occidente. Y bueno, estaba en esa interesante misión estos días. Recorrí el pueblo, que en verdad se puede recorrer bastante bien en un día. Yo pensaba quedarme 7 porque estaba trabajando en algunos proyectos y necesitaba un poco darme una pausa. Es un poco agotador estar todos los días caminando y moviéndose con la maleta y eso. Y bueno, conocí a un chico que se llamaba, bueno, que se llama Namik Aslanobur. Y este chico es un cantante y es profesor de música y nos conocimos por Couchsurfing, que ha sido una súper buena herramienta para poder subsistir en contextos distintos y conocer gente abierta también a la diferencia. Y con Namik nos hicimos amigos, habíamos ido a tomar té con unos amigos de él y el último día que me quedaba, que era el sábado, él me dijo que tenía que trabajar como cantando en un matrimonio y luego tenía que cantar en un restaurante, pero después nos juntamos a cenar en el restaurante donde él trabajaba y probé el tradicional pití, que es un plato de... es como un jarrito de greda que se pone al horno durante 6 o 7 horas con carne, con un pedazo grande de grasa, también va con garbanzos, con distintas especias y te queda como una sopa y lo tradicional es que tú un pan en el fondo lo divides y lo pones dentro de la sopa y te comes como el pan remojado, es bien rico. Bueno, esa noche Namik me mostró su voz, cantó en el restaurante, cantó Bésame mucho, la cantó en español, muy serio, muy elegante porque venía del matrimonio. Y luego con los músicos de ahí fuimos a tomar un té al VIP del restaurante. Acá se usa mucho eso de tomar té. Es muy raro tomar alcohol, básicamente por la cultura musulmana. Y es muy de hombre también esto de juntarse a tomar té, algo que en nuestra cultura no es tan usual. Y esa noche, bueno, siendo ya casi las 12:30, yo tenía que tomar un bus el día siguiente a las, creo que 11:30 de la mañana. Me vino a dejar Namik en su auto y nos quedamos en Pana, como a 4 cuadras de la casa. Y bueno, ahí figuraba yo con una linterna, con el celular, tratando de alumbrar. Y los dos chicos cambiando la rueda, poniendo la gata, buscando unas piedras para levantar el auto. Y finalmente, bueno, y Namik de eterno. Así que fue una situación bien particular, pero logramos salir del problema. Y cuando llegué a mi casa, como yo no tengo internet móvil, bueno, me conecté al wifi por si había recibido algún mensaje. Y efectivamente había recibido un mensaje que me preguntaba si yo había podido viajar a Georgia porque el mensaje venía con una noticia del gobierno de Azerbaiyán que anunciaba que las fronteras se iban a cerrar por 10 días entre Azerbaiyán y Georgia. Las fronteras ya estaban cerradas con Irán porque, eh, bueno, es bien sabido que es uno de los países con mayor tasa de contagio y de mortalidad. Nosotros estamos arriba de Irán y abajo de Rusia. Y bueno, fue bien respondiendo ahora a tu pregunta, pero me parecía necesario el preámbulo para entender un poco el contexto. Llegué a mi cama, leí el mensaje de nuevo, lo leí 2 o 3 veces, miré la maleta abierta que tenía medio hacer para irme el día siguiente y pensé en el itinerario. Lo primero que hice fue escribirle a mi host de Airbnb aquí,
eran como las 1 y algo de la mañana. Le dije, perdona la hora, pero me pasó esto, no sé si tienes la habitación disponible por más días porque no voy a poder salir de la ciudad. Y bueno, y luego le escribí a la persona que tenía arrendado un departamento en Tbilisi, la capital de Georgia. Y bueno, y ahí básicamente le conté la situación. Pensé qué hacer porque tenía un itinerario armado que era Tbilisi, después era Yerevan, que es la capital de Armenia, y luego tenía un vuelo desde Yerevan a Moscú. Curiosamente mi viaje no había sido muy planificado y estúpidamente planifiqué bien este mes que venía. Eso me hace pensar también sobre nuestra capacidad sobre los planes y el futuro, como que estaba más acertado el método anterior. Y bueno, y pensé qué hacer con todas esas reservas, pero fue una sorpresa, pero debo confesar que también fue un alivio porque me ahorré hacer la maleta, que es una de las cosas que más me cuesta y como la maleta va media llena me cuesta cerrarla siempre. Así que esa fue mi pequeña alegría de quedarme en un tiempo más, idealmente 10 días, según esta pequeña información que recibí entonces, pero de eso ya van. Eso fue específicamente cuando recibí ese mensaje, hoy día es 25 de abril, y recibí ese mensaje la noche del sábado 13 de marzo. O sea, ha pasado un mes y medio de esos 10 días que iban a ser y un mes y medio con un cierre o final totalmente incierto. Nico, muchas gracias por darnos ese contexto y explicarnos qué es lo que estabas haciendo previo a tu llegada a Azerbaiyán y qué era lo que proyectabas hacer una vez que abandonaras ese país y que se vio truncado por la pandemia. Hablemos un poco sobre el lugar donde te estás quedando. Tú mencionas que es una pieza, pero también has comentado en otras entrevistas que estás conviviendo con una familia musulmana. Y me interesa que nos cuentes cómo ha sido esa interacción con estas personas en términos de idioma, de costumbres, de religión y de uso de los espacios. Bueno, continuamos esta conversación el mismo día a las 22:57. Obviamente ya está de noche. Y bueno, también te voy a dar un poquito de contexto de cómo llegué. Yo reservé una habitación por Airbnb. Lo hice estando en Bakú, en la capital. Y bueno, reservé esta habitación que se veía bastante bien en las fotos, que tenía el prometedor compromiso de un desayuno inolvidable, cosa que para un viajero siempre se agradece. Em, y bueno, tomé el tren a eso de las, muy de periodista, a eso de las 11 de la noche y llegué después de viajar varias horas como a las 6:30 de la mañana. Llegué a la estación de Sheki, que yo pensaba que estaba cerca del centro, pero estaba más o menos a 30 minutos en auto. Entonces coordinamos con mi host que su hermano me pudiera ir a buscar y llegué a la estación 25 minutos más tarde de lo que decía el billete del tren y ahí estaba el hermano de mi host, muy amable, me estaba esperando en la estación, me acuerdo que estaba muy oscuro, el tren como botando vapor, algunas personas, luces bien blancas en la estación, una estación antigua, o imagínense una estación soviética de tren. Y bueno, salimos y vi un auto blanco que tenía un letrerito con mi nombre impreso en impresora. Nunca había visto, nunca me había tocado eso de que te esperen con un letrero con tu nombre. Y bueno, y me subí al auto, empezamos a conversar con el hermano. em, y, y yo le hablaba en inglés, pero él me dijo que no hablaba mucho inglés. Entonces ahí empezó nuestra diferencia idiomática. Nos logramos entender. Me mostró dónde estaba el aeropuerto, que al parecer no estaba operativo. Eh, Íbamos como por un camino de ripio, después llegamos a una especie de camino asfaltado, y mientras eso pasaba yo veía más o menos dónde estaba, él me hablaba también.
y me acuerdo que vi algunas fotos, vi como dos o tres grandes letreros del líder nacional acá, que se llama Heydar Aliyev, que es la persona que lideró el proceso de independencia de la Unión Soviética el año 91. Y bueno, fotos de este señor con la bandera de Azerbaiyán, unas gigantografías en el camino. Y bueno, cuando media hora después, unas tinajas grandes en el centro del camino eh, nos indicaba que comenzaba ya la ciudad de Sheki, o el pueblo en verdad. Eh, Me mostró el supermercado, el terminal de buses, como una especie de avenida con árboles, me imagino como una alameda o no sé qué árboles son, o plátano oriental, estos típicos como de pueblo, así, estos árboles grandes. Y llegamos, me bajé del auto con la maleta y entré a la habitación. ¿Qué es lo que encontré? Una cama grande, muy cómoda, de dos plazas, una mesa, cuatro sillas, un papel como de comural muy bonito, con unos motivos de unas flores, con azul y con plateado, unos libros en la ventana, como 15 libros, algunos en inglés, otros en azerí, otra cama pequeña, que es de una plaza, y un closet, un conjunto de frazadas y cosas para abrigarse, y también un radiador con la calefacción siempre necesaria en una zona montañosa. Bueno, esa mañana conocí a la madre de mi host, quien muy simpática me saludó, eh, con su cabello cubierto, como indica la tradición musulmana. Bueno, no es como indica, porque también en Bakú, por ejemplo, las mujeres son musulmanas, pero no tienen el pelo cubierto, más bien una elección de quién lo hace o no. Y tomé desayuno, un desayuno súper bueno. Huevo frito, tomate, pepino, mermelada, queso, paté, bueno, un montón de cosas. Que efectivamente es cuando uno recibe a alguien y quiere como atenderlo bien. Qué interesante cómo has logrado sumergirte en una cultura que, si bien es distante geográfica y culturalmente de la nuestra, aún así abre ciertos espacios para lograr identificarse y generar sintonías en frecuencias que a veces son insospechadas. Solo por curiosidad, ¿has logrado aprender algo de los idiomas que se hablan allá? Tú ya mencionaste el azerí y, por lo que has dicho en otras entrevistas, también hay personas en Azerbaiyán que hablan ruso por toda esta herencia soviética. ¿Hay alguna palabra que te permita moverte en el día a día que ya hayas incorporado a tu diccionario? Bueno, no sé si se escucha, pero empezó a llover de nuevo. Siento las gotas de lluvia sobre el techo. Y efectivamente aquí llueve mucho. Y a veces cae nieve. em, Así que es una situación bastante distinta a la que tenemos en Chile, donde parece que cada vez está lloviendo menos. Sobre el aprendizaje del idioma, he aprendido pocas palabras, curiosamente. Por ejemplo, para saludar uno dice salam, o para agradecer uno dice sago. Em, las otras palabras me las han dicho, pero no sé por qué me cuesta mucho memorizarlas. Quizás es porque no las estoy leyendo, no las estoy asociando como con algo más visual. Pero sí, tristemente solamente puedo reportar el aprendizaje de esas dos palabras, que por cierto las ocupo mucho, son mi comodín sin fin. Muchas gracias, Nico, por compartir esa información sobre las características geográficas y climáticas de la zona donde estás. Pasemos a temas más prácticos. ¿Nos puedes contar un poco más cómo es tu oficina móvil? Porque ya llevas más de, o casi un año y medio recorriendo más de 35 países. ¿De qué se compone esa oficina móvil? ¿Cómo la despliegas? ¿Qué cosas conservas? ¿Qué objetos la integran? Cuéntanos un poco más sobre eso. Bueno, mi oficina móvil no es muy grande, no tiene muchas cosas por un tema de espacio.
y está compuesta básicamente por una mochila negra, una mochila grande donde va el computador, un notebook donde, bueno, puedo escribir y puedo revisar los correos, también donde cargo las fotografías que voy tomando en el viaje, también, bueno, el teléfono que para mí ha sido fundamental en el sentido de que me permite tomar fotografías. Yo no traje una cámara de fotos para el viaje, pese a que voy a hacer un libro de fotografías. Es un experimento un poco, pero creo que un teléfono hoy día puede ser muy importante para todos, desde para ver el correo, para tomar notas cuando pasa algo interesante. Me ha servido mucho aquí para poder comunicarme con la aplicación de Google Translate. Bueno, para hacer videos también he tenido que enviar algunos videos, por ejemplo, ahora para Tele 13 me pidieron unos videos, lo hice con el teléfono. Bueno, y ustedes sabrán, tanto como yo, lo importante que es el teléfono. De hecho, hoy día, o sea, hace unos días escuchaba una entrevista a un filósofo español, que es bien interesante, que ha hecho un trabajo, incluso él ha experimentado con algunos estupefacientes, bien interesante. Antonio Escotado se llama, y él decía, bueno, tenemos todo el conocimiento desde antes de los griegos hasta ahora en el teléfono y nos la pasamos haciendo selfies, decía. Cosa que, bueno, obviamente es una exageración, pero en el fondo un teléfono puede ser todo, digamos, la oficina puede ser este teléfono. Y también me acompaña en Barcelona. Una de mis inversiones fue un tablet que es súper útil para poder leer, para ver. En este caso también es mi tablet televisor, que me pongo a ver documentales y películas y, bueno, entrevistas también. Así que yo creo que esa es mi santísima trinidad, el notebook, el celular y el tablet. Y si tuviera que elegir, yo creo que me quedaría con el teléfono. Creo que le tengo un gran cariño a este teléfono que ya va a cumplir 3 años y ha sido un gran compañero. Cuando estaba escuchando tu última respuesta, recordé algo que sucedió el año pasado, porque en octubre del 2019, con Pablo Espinosa, nuestro amigo en común, con quien cofundamos Ojo en Tinta, entrevistamos al ilustrador Joe Sacco cuando vino a Chile. Y en ese momento le preguntamos por el tipo de registro que él hacía mientras recorría lugares, pensando si era más bien de hacer borradores de dibujos o si utilizaba otro mecanismo. Y para él la cámara de foto era muy importante, una cámara portátil de bolsillo. Y se me vino eso a la mente cuando te estaba escuchando, que lo que tú has utilizado en tu viaje ha sido el teléfono. Y ahora que sacaste a colación los proyectos editoriales que estás trabajando, hablemos de eso. Y me gustaría empezar por ese libro que mencionas con fotos de tu viaje. La pregunta que me surge es si era algo que tenías planeado desde el principio o la idea del libro apareció al ver que ya habías acumulado material visual de las distintas ciudades en las que estuviste. Cuéntanos un poco más sobre ese proyecto. Sí, bueno, el libro se fue perfilando con el paso del tiempo. Mi viaje inicialmente después de Barcelona solamente era con mi mamá y mi tía, era Egipto, Marruecos y Túnez. Ya estando en Túnez, que era el último destino, me dieron las ganas de continuar el viaje solo. Eh, y como tenía, bueno, tenía tiempo y dinero, decidí ir a Grecia, que era un país donde no era muy caro poder arrendar un sitio donde establecerme por casi un mes, para dedicarme a escribir mi tesis de maestría, que fue un proyecto de museo eh, etnológico sobre la cultura popular de Chile, con el nombre de Oreste Plat, basado en su trabajo. Y bueno, después el viaje empezó a tomar otros rumbos. Después estuve en Serbia, después estuve en Bosnia, después recorrí la ex Yugoslavia y siempre tomando fotos. Desde el colegio, que me gustaba la fotografía,
Recuerdo que en mi gira de estudios de cuarto medio fuimos a Camboriú, en Brasil, y en el avión me llevé la cámara en el cinturón y durmiendo me acosté sobre la cámara y perdí todas esas fotos. Eh, y eso me hizo reflexionar en adelante lo importante que es resguardar ese patrimonio o esos recuerdos. Un poco con mal de Diógenes, porque hay lugares a los que he ido donde he tomado 3000 fotos. Ahora estuve viendo las carpetas y hice una preselección para este proyecto de libro eh, que tentativamente se llamará Fuera del País, basado en eso que a uno le dicen como periodista cuando llama por teléfono a alguna oficina y la persona buscada se encuentra en otro sitio, basado en ese misterio de lo que es o de lo que hay fuera del país. Eh, y ese es el proyecto en que estoy trabajando también. Ya tengo eh, la selección del 10% de las mejores fotos de cada lugar y, y creo que va a ser interesante, además de mostrar un viaje, va a ser, espero, interesante y entretenido para la gente conocer algunos aspectos. Te doy algunos ejemplos como para que se hagan una idea de qué va a ir el libro. Eh, el libro va a estar como estructurado en la idea del viaje, con elementos propios del pasaporte, como timbres, como documentos, no sé, entradas de museo, eh, tickets de micro, tickets de tren, eh, en distintos idiomas. Entonces, eh, uno podrá ahí explorar algunos de esos documentos, va a tener fotografías de los lugares. Tengo 45 carpetas con distintos lugares que idealmente se van a mostrar en el libro, y vamos a poder conocer algunos aspectos, por ejemplo, como en Praga, que en un restaurante de menú, digamos, de almuerzo, fui a un baño y en el urinario había una publicidad de un club nocturno con una señorita con muy poca ropa. eh, y nunca me olvidaré porque es la primera vez que lo vi, de una publicidad dentro del urinario, donde el hombre orina la publicidad, en una ciudad donde hay mucho prostitución y mucha vida nocturna, como de club nocturno. Eso también me llamó la atención en Polonia, por ejemplo. O también registros sobre todo el mundo musulmán, que es súper interesante, las mezquitas de Estambul, em, sobre el capitalismo en estos lados del mundo. Por ejemplo, letreros de Coca-Cola en ciudades como Fez, en Marruecos, donde la cultura es totalmente distinta, pero en la esquina de un negocio donde están escuchando el Corán, en Ramadán, está altivo un letrero rojo de una niña tomándose una Coca-Cola. En el Luxor, fotografías de un McDonald's con todos los personajes vestidos de egipcio, Ronald McDonald en un camello, con unas pirámides detrás, con el letrero de McDonald's. Eh, También mostrar que hay ciudades que son de perros, como yo diría que es Tbilisi, ciudades de gatos, como es Bakú, la capital de Azerbaiyán, eh, y distintos aspectos de la cultura que me interesan mostrar. Por lo que has mencionado en otras entrevistas, cuando se decretó la cuarentena en Azerbaiyán, hubo una frase que escuchaste reiteradamente: All the borders are closed, todas las fronteras están cerradas. Y entiendo que ese sería el título tentativo de un diario de viaje que estás escribiendo. Mi duda en este momento es si es solo sobre tu estadía obligada en Sheki o también recoge parte de la experiencia que has tenido en tu recorrido por los distintos países. ¿Es posible que nos leas un adelanto, algún fragmento de lo que has escrito en estos meses de encierro? Efectivamente, eso lo escuché mucho en los primeros días y bueno, lo sigo escuchando. Te respondo un 6 de mayo, miércoles creo que es, sí, a las 19 horas, todavía hay luz y está lloviendo. Tuvimos 2 días muy bonitos, lunes y martes, y fue más bonito porque, para que vean también cómo va cambiando la situación, el día lunes se levantó la cuarentena total en el pueblo. Eso significa que abrieron todas las casas de té, todo el comercio,
se puede caminar libremente por las calles y me ha gustado mucho ver un poco el renacimiento del pueblo y la felicidad de la gente con eso tan sencillo que es caminar por las calles. Alegría que yo también sentí. De hecho, fuimos a celebrar con unos amigos, fuimos a tomar unos cafés. Muy rico poder caminar al sol y respirar. Así que bueno, si alguien escucha esto todavía estando en cuarentena, les digo desde el futuro, desde un país que está 8 horas más adelante, pero que también más adelantado en cuanto al proceso de cuarentena del virus, que cuando se acabe esto va a ser muy bonito volver a habitar el espacio público y nada, toda la fe y toda la buena energía que se genera como sociedad. Eso sí, no podemos salir del pueblo, así que al menos mi cuarentena nacional todavía se aplica y solamente puedo estar en el pueblo, pero con eso ya está súper bien. Sí, bueno, lo que decías tú es el título tentativo. Es un trabajo que ahora estaba trabajando en actualizarlo, porque lo partí escribiendo no precisamente cuando se cierran las fronteras, sino que 1 o 2 semanas después me decidí a empezar a escribir y a tratar de hacerme el hábito, y que efectivamente cuesta, pero también ayuda mucho en esta situación de encierro. Y ya voy a la página 113, y bueno, sí, puedo leer algo, pidiendo la excusa a quienes escuchan, porque es un material que solamente está en la primera escritura, no es una cosa que esté muy editada, pero me gustaría contarles un poco cómo voy contando este viaje desde Bakú, que es la capital de Azerbaiyán, hasta Sheki, que es como debiera partir el libro, que efectivamente, y respondiendo a la otra pregunta, solamente va a abordar este periodo porque me permite un poco, un poco harto, acotar la mirada y centrarme en esto. Creo que si lo mezclara con lo otro podría quedar algo muy largo y muy disperso. Así que sí, solamente comienza esto cuando tomo el tren desde Bakú, desde la capital, y bueno, iba pasando por distintos periodos, por ejemplo Ramadán, que se describe, cuando se va instalando progresivamente la cuarentena, los contactos que he tenido con gente de aquí, las personas que he conocido, las cosas que hemos vivido, que bueno, para mí han sido súper interesantes, desde ir a una aldea, que estuve el domingo en una aldea que está como a 1 hora de aquí, detrás de unos cerros, y vivir con la gente del campo. Comimos un pavo que, bueno, lo mataron y lo pelaron y lo trozaron en el campo, me tocó ver todo eso, los patos, los perros, la huerta, súper interesante. Así que eso va, digamos, dando forma a las distintas experiencias que uno vive en esta situación. Que yo creo que es la situación, como una vez escuché una entrevista de alguien que describía un personaje como un hombre ordinario en un contexto extraordinario. Y creo que tengo la suerte, puede ser, de ser un chileno cualquiera en una situación extraordinaria en un país súper distinto. Y esa es la idea de recogerlo en un libro. Bueno, reitero mis disculpas porque esto no está editado, pero va con mucho cariño para quienes se quieran hacer una idea de cómo viene el libro. Shaki, me pregunta una mujer antes de subir al tren en el andén 2 de la estación central de Bakú. Sorry, what? Pregunto nuevamente y le muestro el billete celeste escrito en azerí. Ella se empieza a reír y me apunta el boleto. Shaki, yes, you are going there. Miro el tubo del que sale vapor del vagón en la oscuridad. Otra señora me acompaña hasta mi compartimento. Son 4 camarotes abatibles en una pequeña sala con una mesa al centro. Cuando entro, un hombre joven me saluda. Es calvo y está sentado, absorto en su celular. Where are you from? Pregunta con esa universal forma de iniciar una conversación. Él se llama Enver, es dentista, está casado y tiene 2 niños. También tiene 30 años. Yo podría ser Enver, si me hubiera tocado nacer en este lado del mundo. Yo me llamo Nicolás, soy periodista, soltero, sin hijos ni trabajo.
¿A qué me dedico? A viajar hasta que se me acabe la plata. Me cuenta que su familia lo empezó a presionar para casarse a los 25 años y que estudió para dentista porque su mamá le dijo que debía estudiar eso. No es su pasión, pero it works. O sea, funciona. Le digo que me intriga saber lo que se siente cuando eres padre y te pasan para siempre a un pequeño ser que se parece a ti. Ember me responde que no es tan emocionante, pero que sí es mucha responsabilidad. Él tiene que trabajar en Bakú y para mejorar sus ingresos tiene que atender 2 veces por mes en el pueblo de Zakatala. Por eso nos encontramos aquí esta noche, pero él se baja 2 estaciones después que yo. Y también quería compartir con ustedes otra parte del libro, esto ya es harto más adelante, y he pensado mucho sobre los sueños que hemos tenido en esta situación de cuarentena. Me imagino que tú también, Pato, has tenido sueños extraños en esta situación de tanto encierro. Y yo recuerdo particularmente este que escribí después de despertar. Dice: anoche soñé que caminaba por un país, parecido a este pero más pobre, y veía a la gente quemada, muerta en la calle. Antes yo estaba en un hotel, como en un resort. Los veía todos felices en la piscina o en las habitaciones. Luego salía a caminar por la costanera de una ciudad como Bakú, la capital de este país, pero en ruinas. Nadie se inmutaba. Incluso cuando pasaba yo caminando, alguien, de pie, en un palo, ardía al lado mío. Después me subí a una bicicleta y me la querían robar 2 jóvenes de este país dantesco. Bueno, y esa es una pesadilla de la cual yo despierto, pero me llama mucho la atención que un par de días, bueno, y también lo cuento después, digamos, que un tiempo después es como que ese sueño se vuelve una pesadilla. A ver si encuentro esto. Bueno, aquí está el link, digamos, se lo voy a leer también. Esto pasa porque yo veo Twitter y alguien pone como muy terrible lo de Ecuador, solidarizo con ellos o algo así, y yo busco en el buscador, valga la redundancia, y dice: volví a buscar Ecuador en Twitter. El video que vi ayer mostraba unos cuerpos forrados en bolsa de basura en los pasillos de un hospital de Guayaquil. Hoy fue peor. Las imágenes muestran gente tirada en la calle al descubierto. Una mujer que clama porque la ayuden, porque tiene los cadáveres de sus padres pudriéndose en la casa. Otros policías en moto que van a tirar un cadáver a la calle. Y el más apocalíptico es el de un cuerpo siendo quemado en la calle. Soñé hace unos días eso de los cuerpos quemándose. En el sueño a nadie parecía importarle. Acá finaliza la parte 1 de la entrevista con Nicolás Rojas. Continúa escuchando en la parte 2. Si te gusta lo que hago, puedes apoyar mi trabajo. Tengo un perfil en Buy Me a Coffee que acepta transferencias por PayPal. Si estás en Chile, tengo una cuenta en Revenue donde puedes hacer pagos únicos utilizando tu tarjeta de débito o de crédito. Los enlaces están en la descripción de este video.